La cumbia pocahuyana es una danza ritual que bailaban los indios Pocabuy en esa época porque pensaban que bailando en círculo acompañaban a sus muertos hacia la eternidad. Y fue el banco fundado como un hombre de barbudo porque encontró aquí un indio barbudo. Y es ahí donde dice que ese cañamillo emitía una melodía que parecía que embrujaba. Era el sonido de la cumbia. La cumbia pocahuyana es una danza ritual que bailaban los indios Pocabuy en esa época porque pensaban que bailando en círculo acompañaban a sus muertos hacia la eternidad. Y fue el banco fundado como un hombre de barbudo porque encontró aquí un indio barbudo. Y es ahí donde dice que ese cañamillo emitía una melodía que parecía que embrujaba. Era el sonido de la cumbia. Para llegar al origen de la cumbia de Cartagena, nos remontamos desde la Cartagena colonial. Esto nace a partir de las fiestas de la Candelaria, el 2 de febrero, que es la procesión que comienza desde el convento de la Popa, que es la parte más alta de Cartagena, que comienza desde el convento de la Popa y que baja hasta la iglesia de la Ermita. ¿Cómo se daba eso? Bueno, les cuento. Viajemos a la época, imaginemos que estamos en la plaza y que no hay luz, no hay cómo alumbrarlo y tenemos las velas, pero esas velas no simplemente son un alumbrado, porque también se utilizan las velas y anteriormente también se decía que se utilizaban los mechones para poder alumbrar y bailar en las plazas que no había luz. Entonces se dice que las velas se cogían las velas de la procesión que se le colocaba a la Virgen de la Candelaria y se colocaba un pañuelo con mis iniciales, con las iniciales de cada persona y se ponía JS, que era mi pañuelo, y con ese era que iba a invitar a la pareja a bailar. Y dentro de la rueda de cumbia, dentro de todo ese festejo, el hombre empieza a realizar movimientos pues muy llamativos para llamar la atención de la mujer, que sean movimientos muy abajo, o sea, arriba, y eso es lo que nos diferencia de las otras cumbias, porque en otras cumbias todo es muy indígena. Aquí la parte negra es la parte del hombre, o como se le dice a muchas personas
de la literatura, el boga, que es el pescador, que son personas, el hombre siempre es mucho más afro y la mujer es mucho más indígena. El movimiento es adelante y hacia atrás de la cadera y siempre vas, la rueda siempre va en contra de las necesidades del hombre. Pues la cumbia, como la mayoría de las personas que están en la danza folclórica, saben que la cumbia es una danza triétnica por la mezcla de las tres razas, que es la indígena, la afro y la española. La parte española es pues la parte de la vestimenta por parte de los bailadores y por las personas que ejecutan la cumbia. En la parte de afro está involucrada la parte de, pues, en Cartagena, el bailador o el bailarín y también pues los tambores también hacen parte de todo este aporte que hace esta raza afro a la cumbia. Y pues la indígena está en la parte de la mujer y también pues también la parte de la parte del viento, de la música. Aquí en Cartagena utilizamos la gaita y es un baile en parejas sueltas y que es muy libre. Pues ya con el tiempo, con el pasar del tiempo se han colocado pasos, se han estipulado pasos de esta danza tradicional, pero de los pasos del hombre siempre va un pie inclinado. Se dice, y según esta la historia, que porque eran esclavos y porque también todavía tenían ese grillete y por eso de esa manera se bailaba como así, de esa forma como si estuviera de un lado balanceándose de un lado hacia otro. Y pues simplemente es la forma como se ejecuta la cumbia de manera cartagenera y comienza en estas festividades y se va llegando hasta más adentro del Caribe colombiano por medio de las diferentes influencias que va a llegar hasta las riberas del río Magdalena, los pueblos aledaños y ahí, pero la cumbia se origina en Cartagena por toda la mezcla que se da dentro del mestizaje de las tres razas, española, indígena y la afro, que bueno, Cartagena, por ser el principal puerto de Colombia, siempre existía el mercado negrero y de ahí, de las diferentes tribus que traían del continente africano, más las tribus indígenas que existían aquí y las tradiciones españolas que hacían parte de este mercado, de todo esto, ahí se dio todo ese mestizaje, tanto de cultura como de raza, como de danza y de música. Y esta es la danza insignia de nuestro país, Colombia. Entonces, la cumbia se ejecuta en la plaza, en la calle, en la playa, con la parte de la vela, con el coqueteo, con el enamoramiento y se baila alrededor pues, de una fogata en ese tiempo o también alrededor de los músicos, que son las famosas ruedas de cumbia. La cumbia es la manifestación cultural más representativa de Colombia y el Caribe colombiano. Enfocado desde la música tenemos una trietnia o una influencia de diferentes etnias, donde la parte negra es representada por un tambor macho o tambor llamador, que es el que lleva el marcante o soporte de todo el conjunto de cumbia. La parte del tambor hembra o tambor alegre es el que desarrolla toda esa ritmicidad expuesta por el tambor macho. La parte indígena es representada por la gaita hembra y la gaita macho, donde la gaita hembra es la que desarrolla la melodía y expone todo ese ambiente donde se va a desarrollar ese ritmo. Y la gaita macho es la que expone el bajo, y es la que hace el puente o la unión dentro de la rítmica con la melodía. Como última influencia tenemos la influencia europea o la influencia española, que son representadas con las asignaturas de compases, 2/4, 4/4 o separtidas, todos son compases binarios, jugando en sí con el llamador macho con acentos y síncopas. Siguiendo el recorrido de la cumbia en la región Caribe, llegamos a los Montes de María, donde predomina la música de gaita para la ejecución de la cumbia. Cabe resaltar que el ritmo característico de esta zona
de la música de gaita es el ritmo de gaita. Sin embargo, encontramos otros ritmos cadenciosos como el porro y la cumbia. Enfatizaremos en la cumbia como tal para poder diferenciar cómo es la ejecución y las características de este ritmo en la zona de los Montes de María con relación a las otras regiones abordadas del Caribe colombiano. La estructura rítmica o la célula rítmica en la tambora es similar a la ejecución en la música de pito atravesado o la flauta de millo. La única diferencia va a ser que en la tambora, en la música con gaita, se hacen 2 golpes en los parches, a diferencia de la música de pito atravesado, donde la tambora hace constantemente un solo golpe. En la música de gaita, la tambora sería así. El tambor alegre en la cumbia, interpretada por conjuntos de gaita, tiene una alta influencia en el ritmo de gaita. Conserva las bases de la cumbia, pero utiliza estas bases del ritmo de gaita para apoyar y darle más color y carácter de música de gaita a la cumbia. El llamador suena así. Otro instrumento característico del conjunto de gaita es el tambor alegre o tambor hembra. Es un tambor de una sola membrana con forma cónica que se ejecuta con las 2 manos y tiene prevalencia en una conversación con la gaita hembra. El tambor alegre suena así. Para acompañar las letras de la cumbia en la música de gaita, el instrumento principal no puede faltar la gaita hembra y la gaita macho. La gaita hembra es la que hace la melodía en la interpretación de cada pieza musical. Esta está fabricada normalmente en una madera que es el centro del cactus llamada cardón. También actualmente se hace en otros tipos de madera como puede ser el cedro, el pino o actualmente fabricadas con tubos de PVC o en fibra. La diferencia entre la gaita hembra y la gaita macho es que la gaita macho tiene 2 orificios, o 1 o 2 orificios. Y normalmente su función, la de la gaita macho, en la música es cubrir los espacios en silencio que deja la gaita hembra. La gaita macho está acompañada por una maraca para darle brillo y para darle carácter a la ejecución del gaitero hembra. La gaita hembra se caracteriza por tener 5 orificios, de los cuales se utiliza en su mayoría de las veces los primeros 4 orificios y el 5.º orificio está hecho para poder dar una afinación más precisa al instrumento. Ella va a hacer la melodía y los espacios en silencio van a ser llenados por la interpretación de la gaita macho. Como dijimos anteriormente, los conjuntos de gaita han hecho adaptaciones de la música de acordeón para interpretar sus cumbias o las letras de las cumbias. Un ejemplo sería el siguiente, la pava congona. Una tarde en la montaña oí cantar al corcovado. Una tarde en la montaña oí cantar al corcovado. Y vi tejiendo la araña su red sobre dorado. Y vi tejiendo la araña su red sobre dorado.
Me inicié en la música pues un poco tarde porque no tuve la oportunidad de comprar un acordeón, que era lo que me gustaba a mí en esos tiempos de niñez, ya que mi papá falleció teniendo yo 5 años y mi mamá quedó a cargo de 6 hijos, pues y la situación económica no era la mejor. Pero yo tocaba ya violina, dulzaina, tocaba tambor, tocaba guacharaca, maraca, tumbadora. Inclusive hacía con pitongos de papaya, hacía mis pitos para simular una gaita y de ahí pues sacaba trozos de melodías. Me involucré en la cumbia, ya que soy de un pueblo donde nacieron pues los gaiteros de San Jacinto y el maestro Andrés Landero, que es el rey de la cumbia, sobre todo de la cumbia en acordeón. Entonces más adelante, cuando tuve la oportunidad de comprar mi primer acordeón, pues ya yo había tenido la experiencia de asistir como mirón, como decía uno en los pueblos, de unas parrandas que hacían en San Jacinto, en la casa del maestro Andrés Landero, y en un colegio que se llamaba o se llama el Instituto Rodríguez en San Jacinto, donde asistían Adolfo Pacheco, Ramón Vargas, el maestro Toño Fernández, por supuesto Andrés Landero, y el profesor José Domingo Rodríguez, que era el que grababa las parrandas en una grabadora de carretes que le había traído un hermano de Estados Unidos. Entonces ahí empecé yo a interesarme sobre todo por la cumbia, pero me gustaría contarles antes de esto pues la transición que hizo el maestro Andrés Landero de las gaitas, del sonido de las gaitas y de los tambores a su formato de acordeón, sobre todo el formato de la cumbia. El maestro Andrés Landero, el papá del maestro Andrés, era músico también, vivían en la montaña, tenían sembrados por allá cultivos de caña y de tabaco, de ñame, maíz. Y en las tardes, después de un día de labores, ellos descansaban, se sacaban el cansancio más bien, era tocando las gaitas allá en el rancho y tomando el famoso roñeque, el roñeque. Entonces Landero ya era un jovencito, un niño joven, y él también participaba de esas parrandas y él, bueno, se fue enamorando de eso también. Pero a él le gustaba el acordeón, a él no le gustaba mucho la gaita. Hasta que cometió pues unas travesuras allá en el monte para que lo echaran para el pueblo, cortó unas matas de tabaco que estaban pequeñitas y el papá lo tiró para el pueblo nuevamente. Entonces allá llegaba en esa época el juglar Pacho Rada que iba a tocar parrandas allá a unos personajes parranderos del pueblo. En esos tiempos, un primo del maestro Andrés Landero, Miguel Landero, había comprado un acordeoncito por ahí también y ellos practicaban con ese acordeón. Hasta que un día en una parranda en la plaza de San Jacinto estaba tocando el maestro Pacho Rada y en un campito que le dieron al maestro Landero, él dijo que le dieran un chance ahí para tocar, que él se sabía unos cuantos mochitos de música en el acordeón. Entonces, sí, lo complacieron y de verdad que cogió el acordeón y tocó lo que sabía tocar en el momento, los pedazos que se sabía. Entonces el parrandero se entusiasmó y le dijo a Pacho Rada que le vendiera ese acordeón, que se lo iba a regalar al maestro Landero. Así fue. El maestro Landero empezó a practicar fuerte y empezó a recordar todo lo que las vivencias esas del monte, del rancho, de la serranía, de por allá donde vivían, y empezó la transición de los instrumentos. Él con el acordeón emulaba la gaita, lo que sonaba de la gaita, y el tambor alegre lo reemplazó acá en su conjunto por la timba. Uno le decía, se llama tumbadora, le decían timba en ese momento, y era una sola.
El llamador lo hacían con la caja puesta aquí en la pierna izquierda, si el músico era derecho, y si era izquierdo se la ponían acá y tocaban aquí, pin, 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 con la caja esta de tocar vallenato. Y la maraca la reemplazó por la guacharaca, así que así fue la transición de esos instrumentos al acordeón. Y él empezó pues a tocar canciones de su autoría y de otros compositores en el acordeón, a sacar, por eso creó su estilo rápido. Y como estaba influenciado por la gaita, pues le fue fácil aprenderse el estilo de la cumbia en acordeón, porque las cumbias casi todas son en su mayoría son en tonos menores, y las gaitas casi siempre tocan en esos tonos. Entonces para él fue muy fácil, pero fue una genialidad de él, fue una magia, porque convirtió todos esos sonidos, los pasó al acordeón. Desde ahí empezó a grabar él sus canciones, y siempre que grababa paseos, merengues, pero también grababa cumbias. Y ahí se fue dando a conocer, hasta que se hizo famoso, se hizo súper famoso. Por algo le llaman el rey de la cumbia. Yo tuve la gran suerte en el año 1979 de viajar con él a México al primer Festival Internacional de la Cumbia, debido a que en ese momento el travoltismo estaba arrasando con todo en Latinoamérica, más que todo, y sobre todo en México. La cumbia la había opacado, y un señor de Medellín, Humberto Pavón, que vive allá hace muchos años, le propuso a un empresario mexicano, un señor apellido Carmona, Fernando Carmona exactamente se llamaba él, ya murió, que por qué no organizaban el primer Festival Internacional de la Cumbia para promocionar la cumbia de nuevo y quitarle un poco de fuerza al travoltismo. Entonces así fue, se organizó ese festival, y nosotros estuvimos en esa delegación. Fue Alfredo Gutiérrez, fue Nacho Paredes, Lucho Campillo, Policarpo Calle. Yo fui con la agrupación del maestro Andrés Landero, tocando acordeón y tocando llamador. Tuve la gran suerte de estar con su agrupación. Duramos 3 meses por allá en gira, y tuve la oportunidad de grabar un disco allá completo, un LP. Nosotros, los músicos que tocamos cumbia, pues podemos decir que somos versátiles, porque para tocar cumbia en acordeón se necesita conocer las tonalidades menores, aunque hay muchas cumbias también en mayor, pero la mayoría son en menores. Entonces, si el músico no estudia a las escalas, los acordes menores, le es imposible tocar bien una cumbia en acordeón o en cualquier instrumento, porque casi todas las cumbias son en esas escalas. Inclusive hay unas escalas que se llaman escalas pentatónicas y escalas dóricas, que son las escalas de la gaita. Nosotros nos hemos preocupado por mantener la tradición de la cumbia en San Jacinto con escuelas. Allá se hacen escuelas de gaita. El maestro Héctor Rafael Pérez García tiene una fundación allá que se llama Fundación Mi Gaita, que propende pues por enseñar y no dejar perder pues ese legado que dejaron esos señores que fueron los primeros pues que empezaron a trabajar con eso de la gaita. Entonces los festivales de cumbia que existen en estos momentos, desafortunadamente, acá en Colombia, no estoy hablando de Colombia, son pocos, porque tenemos el Festival de la Cumbia en el Banco Magdalena, el Festival Nacional de la Cumbia, tenemos en Barranquilla, en los carnavales hacen Noche de Tambores, como también un estilo de festival de cumbia. Entonces, tengo un dato por ahí de que la primera cumbia que se grabó en acordeón, no con el formato del maestro Andrés Landero, sino con otro formato, la hizo el maestro Pachorrada. Imagínense, eso estamos hablando de por allá del año 1937, más o menos, casi al 40. Entonces,
una canción que se llama La Sabrosita, que no se conoce porque no tuvo, o sea, no hay un registro que diga, bueno, aquí está la cumbia La Sabrosita del maestro Pachorrada, pero todos los investigadores de este tema apuntan a que sí, de que sí existió esa grabación en un acetato con 2 temas, El Botón de Oro, que es un son, y la cumbia La Sabrosita. Eso pues para significar que la cumbia en el acordeón tiene bastante tiempo de estar funcionando. Entonces yo pienso que sí, queda planteado pues el debate para que nosotros podamos seguir trabajando en pro de este bonito folclore. Seguidamente vamos a hacer una pausa para hacerles unas demostraciones aquí con mi acordeón de unas cumbias que generalmente son las que yo toco. No serán todas las que voy a tocar, pero unas cuantas de las que toco en mis presentaciones. Entonces ya volvemos en un momento. Oyeron gritos de fiesta cuando bailaba Soledad, con ese son de tambores hizo furor en la ciudad, con ese son de tambores hizo furor en la ciudad. Pero mi tierra envidiosa de nota triste volvió a la gaita, y los carpiños de rosas saltaron todos sobre su falda. Ella no es negra y morena como son todas las de mi tierra, y su cintura semeja los remolinos sobre la arena. Cántale Toño Fernández al compás del llamador, para que sepa que gaita de cardonzón y tambor, para que sepa que gaita de cardonzón y tambor. Y suena esas maracas que hagan coquillas sobre tu talle, y se derrame el esperma sobre la rueda que deje el baile. San Jacintero recuerda los bailes nobles de tus abuelos, los que bailaban la gaita y dejaban huellas sobre tu suelo.